La primera nevada del invierno había comenzado a caer cuando Verity vio al desconocido. Había llegado al cruce de Thornwood al amanecer, como siempre hacía, para recoger las hierbas que aún se aferraban a la vida bajo la escarcha. Era una cosecha lamentable. Un puñado de gaultería, algo de hierro seco que había escapado al frío, apenas suficiente para cambiar por sal, por no hablar del grano que necesitaba desesperadamente. El cruce estaba más concurrido de lo habitual. Los comerciantes apresuraban sus carros antes de que los pasos de montaña se volvieran intransitables, y los viajeros se dirigían hacia el norte con la energía ansiosa de quienes compiten contra la estación. Nadie prestaba atención a la figura encorvada contra la vieja piedra fronteriza. Al principio, Verity pensó que estaba muerto. Estaba sentado con la espalda apoyada contra el granito desgastado, las piernas estiradas inútilmente delante de él, la cabeza tan inclinada que su cabello oscuro le ocultaba el rostro. Su ropa había sido buena en otro tiempo. Lo podía ver por la calidad de la lana, ahora rota y sucia, pero fue su quietud lo que la hizo detenerse. La quietud absoluta y derrotada de alguien que había dejado de esperar ayuda. Pasó un carro de mercaderes, tan cerca que la rueda casi aplastó su mano extendida. El conductor ni siquiera miró hacia abajo. Verity sabía que debía seguir caminando. Ella no era nadie aquí, menos que nadie. Una omega rechazada, sin manada ni protección, sobreviviendo en los límites del territorio que una vez había sido su hogar. Lo último que necesitaba era llamar la atención, pero no podía apartar la mirada de sus manos. Eran anchas y callosas, las manos de alguien acostumbrado al trabajo o a las armas, y temblaban. No por el frío se dio cuenta, sino por el esfuerzo de mantenerse erguido. Fuera lo que le había pasado a este hombre, estaba luchando solo por permanecer consciente. «Apártate, Omega», dijo una voz que hizo que Verity se estremeciera. Se giró y vio a Draven detrás de ella, con la marca de ejecutor brillando plateada en su garganta. Estaba flanqueado por otros dos lobos de la manada Ashmore, la manada que la había expulsado hacía 3 años. «Draven», dijo con cautela, manteniendo la mirada baja en la postura sumisa que se había convertido en su segunda naturaleza. «Veo que sigues merodeando por las fronteras». Sus labios se curvaron con el desprecio habitual. «Pensaba que los salvajes ya te habrían devorado. Me mantengo al margen. No causo problemas. Tu existencia es un problema». La mirada de Draven se deslizó hacia el desconocido apoyado contra la piedra. «¿Qué es esto? Has encontrado a un humano destrozado para que te haga compañía». Uno de sus compañeros se rió y se acercó a la figura encorvada. Le dio un puntapié en la pierna con la bota. «¿Puedes siquiera caminar?» El desconocido no respondió. Ni siquiera levantó la cabeza. «Debe de haberlo dejado aquí un carro que pasaba por aquí», observó Draven. «Demasiado inútil para conservarlo. Demasiado patético para matarlo como es debido. Casi como tú, Verity». El compañero del ejecutor echó el pie hacia atrás para darle una patada en las costillas al desconocido. El golpe sonó con un ruido que le revolvió el estómago a Verity. «¡Para!». La palabra se le escapó antes de que pudiera contenerla. Draven arqueó las cejas. «¿Me acabas de dar una orden?». El pulso de Verity se aceleró, pero se obligó a dar un paso adelante. «Está herido. No es una amenaza para nadie. Está en nuestro territorio sin permiso. Está en un cruce público. Tiene derecho a pasar como cualquier otra persona». Draven se acercó, y Verity tuvo que luchar contra todos sus instintos, que le gritaban que huyera. Era casi una cabeza más alto que ella. Su presencia irradiaba una energía dominante que hacía que su naturaleza omega quisiera encogerse. «No tienes ningún derecho aquí», dijo en voz baja. «No tienes manada, ni alfa, ni protección. La única razón por la que sigues respirando es porque yo te lo permito». Sus ojos se posaron en la pequeña bolsa que ella llevaba en la cadera. «¿Qué hay en la bolsa?». «Nada. Hierbas». Y Verity tragó saliva. «¿Algo de comida para intercambiar?». «Dámelo». Ella dudó y Draven extendió la mano para agarrarle la muñeca. Su agarre era aplastante, deliberadamente doloroso. Dije, «Dámelo». Con dedos temblorosos, Verity metió la mano en la bolsa y sacó el pequeño paquete envuelto en tela. Su última comida,
carne seca de venado y 2 trozos de pan duro. Los había estado guardando durante 3 días, racionándolos con cuidado. Sabiendo que podría pasar una semana antes de que pudiera conseguir más, Draven tomó el paquete y examinó su contenido con un bufido desdeñoso. Patético. Lo tiró al barro a los pies de los hombres. Ahí lo tienes, ahora los dos sois igual de inútiles. Sus compañeros se rieron mientras los tres se alejaban, sus voces difuminándose entre el ruido del cruce. Verity se quedó paralizada, viendo cómo su única comida se hundía lentamente en la tierra removida. Luego miró al desconocido. Él había levantado la cabeza. Sus ojos eran de un gris pálido, del color de las tormentas invernales, y estaban fijos en su rostro con una intensidad que le heló el aire en los pulmones. No había vacío en esa mirada, ni debilidad, independientemente del estado de su cuerpo. Su mente estaba lúcida y plenamente presente, y la observaba con algo que parecía casi reconocimiento. El momento se prolongó entre ellos. Entonces, la mirada del desconocido se posó en la comida que yacía en el barro, y, lentamente, con dolor, extendió la mano hacia ella. No lo hagas. Verity se arrodilló a su lado y cogió el paquete del barro antes de que él pudiera agarrarlo. Limpió lo peor del barro con la manga, salvando lo que pudo. No deberías comer tierra junto con eso. Le tendió la parte limpia. Él miró su mano como si fuera algo extraño. Tómala, dijo ella en voz baja. La necesitas más que yo. ¿Por qué? Su voz era áspera por la falta de uso, poco más que un susurro, pero esa sola palabra tenía peso. Porque tienes hambre, porque mañana podré buscar más comida. Porque sí. Se detuvo, sin saber cómo explicar el vacío dolor en su pecho que le exigía ayudarlo, a pesar de todos los argumentos racionales en contra. Los ojos del desconocido la escrutaron. Luego, con un esfuerzo visible, extendió la mano y tomó la comida de su palma. Sus dedos se rozaron y Verity sintió que algo pasaba entre ellos. Una corriente de calor, un destello de reconocimiento que no tenía sentido. Por un instante, habría jurado que sus ojos grises brillaron con un destello dorado. Luego parpadeó y volvieron a ser de color pizarra, y se dijo a sí misma que lo había imaginado. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. Él permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensó que no respondería. Cale, dijo finalmente. Solo Cale. Yo soy Verity. Miró a su alrededor, a los viajeros indiferentes y a la nieve que caía. Te morirás de frío aquí por la mañana. ¿Puedes caminar? Cale apretó la mandíbula con algo que podría haber sido vergüenza. Tengo las piernas dañadas. Puedo recorrer distancias cortas, nada más. Verity tomó una decisión antes de que su buen juicio pudiera intervenir. Mi cabaña no está lejos, dijo. Allí podré atender tus heridas, al menos hasta que pase la nevada. Aquellos ojos pálidos como el invierno la estudiaron con una intensidad que la hizo sentir como si la estuvieran viendo hasta los huesos. Ayudarías a un desconocido, dijo Kell lentamente, a un lisiado sin nada que ofrecerte. Eres una persona, Kell, respondió ella simplemente. Eso es suficiente. Algo cambió en su expresión, algo que parecía casi dolor, aunque ella no entendía por qué sus palabras le habían herido. Guíame, entonces, Verity, dijo en voz baja. Haré todo lo posible por seguirte el ritmo. El camino hasta la cabaña de Verity debería haberles llevado 20 minutos. Tardaron casi una hora. Cale se movía con una lentitud agonizante. Su cuerpo se doblaba por las heridas que lo afligían. Verity le había ofrecido su hombro como apoyo, y él había aceptado con una renuencia que sugería que no estaba acostumbrado a depender de nadie. Su peso contra su costado era considerable. Lo que fuera que lo había destrozado, no había disminuido su tamaño. Era alto y de hombros anchos, y bajo la ropa hecha jirones, ella podía sentir los restos de una fuerza considerable. ¿Qué te pasó?, se preguntó, pero no lo preguntó. Algunas heridas no debían ser indagadas por extraños. ¿Vives sola?, preguntó Cale cuando su cabaña apareció a la vista entre los árboles. Sí, sin manada, sin familia. Las preguntas eran cuidadosamente neutrales, pero Verity percibió la curiosidad que se escondía tras ellas. Me expulsaron, dijo,
manteniendo la voz firme. Hace 3 años. ¿Por qué delito? Verity vaciló ligeramente antes de recuperarse. Por ser lo que soy, respondió Kell, sin decir nada más. Pero ella sintió su mirada en el lado de su cara, midiendo, calculando. Para ser un extraño lisiado, tenía unos ojos muy observadores. La cabaña era pequeña, pero sólida. Verity la había construido casi toda ella misma, con madera recuperada y piedras recogidas del suelo del bosque. No era gran cosa. Una sola habitación con un jergón para dormir, una chimenea y una mesa con una silla. Pero era suya, era cálida y mantenía a raya la naturaleza salvaje. Aquí, ella guió a Cale hasta el jergón, la única superficie cómoda disponible. Él se dejó caer con un gemido apenas reprimido, y a la luz de la chimenea ella pudo ver por primera vez con claridad sus heridas. Se le encogió el pecho. Sus piernas no solo estaban dañadas, estaban envueltas en vendajes toscos empapados de manchas oscuras, y la piel visible por encima de los vendajes estaba cubierta de moretones tan graves que eran casi negros. Pero fueron las heridas en sí mismas las que le revolvió el estómago. Las lesiones parecían deliberadas, metódicas, como si alguien hubiera intentado sistemáticamente matarlo. ¿Quién te hizo esto? La pregunta surgió antes de que pudiera detenerla. La expresión de Kell se estremeció. No importa, estas heridas podrían infectarse, podrías perder las piernas por completo, entonces las perderé. Su voz denotaba tal resignación que Verity sintió cómo la ira brotaba en su pecho. Eso es inaceptable. Soy sanadora. Déjame ayudarte. ¿Sanadora? Los ojos de Cale se agudizaron. ¿Qué tipo de sanadora? Una normal. Hierbas, picuces, nada. Se contuvo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Nada inusual. La mentira le dejó un sabor amargo en la lengua. Se dio la vuelta para recoger sus utensilios, muy consciente de su mirada, que seguía sus movimientos. De repente, la cabaña le pareció demasiado pequeña, el aire demasiado denso. Algo en la presencia de este desconocido le aceleraba el pulso de una forma que no podía explicar. ¿Por qué te expulsaron? Su pregunta la sorprendió. Casi se le cae la olla que estaba llenando de agua. Ya te lo dije, por ser lo que soy, una omega defectuosa. Las palabras aún le dolían. Incluso después de todo este tiempo, sigo sin tener lobo. Se hizo el silencio. Verity se negó a darse la vuelta y se concentró en colgar la olla sobre la chimenea. Sin lobo, repitió Kell lentamente. No puedes transformarte. Nunca he podido. Mi lobo nunca se manifestó. Odiaba la vergüenza que se deslizaba en su voz. Tengo la naturaleza omega, pero ninguno de los instintos, ningún ciclo de celo, ninguna capacidad para vincularme. Los ancianos de la manada me declararon defectuosa, inútil para la reproducción, un desperdicio de recursos. Finalmente se volvió para mirarlo, así que me enviaron a morir, solo que no morí. La expresión de Cale se había vuelto indescifrable, y el ejecutor, Draven, se suponía que era mi pareja. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Él fue quien más insistió en mi exilio. Verity continuó con tono neutro. Dijo que vincularse con una omega sin lobo sería vergonzoso, que debilitaría su posición. El alfa de la manada estuvo de acuerdo. Ella comenzó a clasificar sus hierbas secas con manos que no estaban del todo firmes. Así que aquí estoy, sin manada, sin pareja, sobreviviendo. Estás haciendo más que sobrevivir. La voz de Kyle era suave. Construiste esta cabaña, has creado una vida aquí. Mostraste compasión a un extraño cuando no tenías nada que compartir. Hizo una pausa. Eso no es sobrevivir. Eso es fuerza. Verity levantó la vista, sorprendida por la calidez de su tono. Sus miradas se cruzaron a través del pequeño espacio, y de nuevo ella sintió esa extraña corriente pasar entre ellos. Una atracción, un reconocimiento. Deberías descansar, dijo ella, obligándose a apartar la mirada. Te prepararé un cataplasma para las piernas. Verity se detuvo. Gracias, dijo Kyle en voz baja. Por todo, asintió sin volverse, temerosa de lo que su rostro pudiera revelar si lo miraba de nuevo. Mientras trabajaba, moliendo hierbas y mezclando remedios, podía sentir cómo él la observaba.
El peso de su atención era como la luz del sol a través del cristal, cálida pero concentrada. ¿Qué eres realmente?, se preguntó. ¿Qué escondes detrás de esos ojos? Afuera, la nieve caía con más fuerza y el viento comenzaba a aullar entre los árboles. Pero dentro de su cabaña, con un extraño que le resultaba inexplicablemente familiar, Verity nunca se había sentido menos sola. No se dio cuenta de que su respiración se había vuelto más profunda y relajada. No se dio cuenta de que sus ojos habían comenzado a brillar con un tenue resplandor dorado a la luz del fuego, y tampoco se percató de la sombra que pasó por su ventana. Mientras observaba, Verity se despertó en plena noche con un gruñido. Por un momento, pensó que estaba soñando. El sonido era bajo y resonante, y parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Entonces sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y vio a Cale. Seguía en su catre, pero su cuerpo se había vuelto rígido, con los músculos tensos como si tuviera algún tipo de convulsión. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los tendones marcados en el cuello y los ojos abiertos y brillando con un color dorado. Cale. Verity se apresuró a acercarse a él. Cale, ¿me oyes? El gruñido se intensificó. No venía de fuera, se dio cuenta con un escalofrío. Venía de su pecho. Se acercó a él sin pensar, presionando su mano contra su frente. Su piel estaba ardiendo, sudorosa por la fiebre. Pero en el momento en que su palma lo tocó, su mano se levantó y le agarró la muñeca con una fuerza aplastante. No. Su voz era gutural, apenas humana. Aléjate, estás ardiendo, déjame ayudarte, no lo entiendes. Sus ojos dorados encontraron los de ella, y la angustia que había en ellos le robó el aliento. No puedo controlarlo. El lobo. Lleva demasiado tiempo encerrado. Hambriento. ¿Y tú? Inhaló bruscamente, dilatando las fosas nasales. Hueles a luz de luna, a hogar. No puedo. Su cuerpo se convulsionó, y Verity observó con horror cómo algo se movía bajo su piel. Ondulaciones musculares que no deberían ser posibles. Huesos que parecían desplazarse y reubicarse. ¡Corre!, jadeó Kay. Por favor, antes de que yo... Pero Verity no corrió. En cambio, hizo algo que no había hecho en 3 años. Buscó el lugar vacío dentro de sí misma, donde debería haber estado su lobo, el espacio hueco que había aprendido a ignorar. Y por primera vez en su vida, algo respondió. Una calidez inundó sus venas. No era dolorosa, sino eléctrica, viva. Su palma, aún presionada contra la frente de Cale, comenzó a brillar con una suave luz plateada. Las convulsiones de Kyle se ralentizaron, su respiración se estabilizó y bajo su mano sintió que su fiebre comenzaba a bajar. ¿Cómo?, preguntó él con voz apenas audible, mientras el dorado de sus ojos se desvanecía. Dijiste que no tenías lobo. Lo estoy, susurró Verity, mirando su propia mano luminosa. No sé qué es esto, pero incluso mientras hablaba, sintió que algo más se agitaba. Una presencia en el límite de su conciencia, femenina y antigua, y completamente paciente, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento. Hija, susurró algo dentro de su mente. Por fin me llamas. Cale luchaba por incorporarse, con una expresión transformada. El desconocido cauteloso había desaparecido, sustituido por algo casi reverente. Extendió la mano hacia su rostro, deteniéndose justo antes de tocarla. Luminar, susurró. Eres una luminaria. ¿Una qué? Las sanadoras de la leyenda. Lobas bendecidas por la propia diosa de la luna. Llevan siglos extinguidas. Su mano temblaba en el espacio que las separaba. Los textos antiguos dicen que su tacto podía curar cualquier herida, que su luz podía devolver a la cordura incluso a los lobos más salvajes. Eso no es posible. No soy nadie. Soy... Tú me salvaste. La voz de Cale se quebró. Mi lobo se estaba liberando. Un momento más y te habría destrozado. Pero tu luz lo hizo retroceder, lo hizo someterse. Sus ojos buscaron el rostro de ella con asombro. ¿Entiendes lo que esto significa? ¿Lo que eres? A Verity le daba vueltas la cabeza. Estaban pasando demasiadas cosas demasiado rápido.
El brillo plateado se había desvanecido de sus manos, pero aún podía sentir esa presencia dentro de ella. El lobo que no era un lobo. El poder que había dormido durante 23 años. ¿Por qué se estaba liberando tu lobo?, preguntó ella, buscando un terreno firme. ¿Qué te pasó? La expresión de Cale vaciló. Por un momento vio algo cauteloso pasar por sus rasgos. Luego pareció tomar una decisión. Me traicionaron, dijo en voz baja. Alguien en quien confiaba me envenenó con un suero que separa al lobo del hombre. Hace semanas que no puedo transformarme correctamente. El lobo está atrapado dentro de mí, cada vez más desesperado. Bajó la mirada hacia sus piernas vendadas. Las heridas son reales, pero son un síntoma, no la causa. Mi cuerpo está en guerra consigo mismo. ¿Hay alguna cura? Se rumorea que hay un antiguo remedio que requiere. Se detuvo de repente, con la mirada fija en algo detrás de ella. Verity se giró. Una figura se alzaba en la puerta. La puerta que ella estaba segura de haber cerrado con llave ahora estaba abierta, dejando entrar remolinos de nieve y un frío glacial. La figura entró y la sangre de Verity se heló. Hola, pequeña Omega. La sonrisa de Draven brillaba en la oscuridad. Sabía que si te seguía el tiempo suficiente, acabarías revelando tu secreto. Dos lobos más emergieron de las sombras detrás de él. No tenían forma humana. Lleva al extraño, ordenó Draven con indiferencia. Mátalo si se resiste. Sus ojos se fijaron en Verity con hambre depredadora. Pero la luminaria viene conmigo. Cale se movió más rápido de lo que cualquier hombre lisiado debería haber sido capaz. Se lanzó delante de Verity, colocando su cuerpo roto entre ella y la amenaza. Tendrás que pasar por encima de mí primero, gruñó. Draven se rió. Esa es la idea. Los lobos atacaron. El primer lobo se abalanzó sobre la garganta de Cale. A pesar de estar herido, incluso destrozado, se movió con instinto guerrero. Atrapó a la bestia en pleno salto, utilizando su propio impulso para lanzarla de lado contra la chimenea. Las chispas estallaron por todo el suelo de la cabaña, pero el segundo lobo ya estaba rodeándolo, y las piernas de Cale se doblaron bajo su peso. Cayó de rodillas con un gruñido de dolor. Patético. Draven se acercó, con los ojos brillantes de cruel diversión. El poderoso desconocido apenas puede mantenerse en pie, y yo que pensaba que la loba menos Omega había encontrado un protector. La antigua voz dentro de Verity se agitaba de nuevo, respondiendo a su terror con algo que parecía furia. Hija, susurró, han amenazado lo que es tuyo. ¿Vas a dejar que se queden detrás de mí? Cale gruñó, luchando por levantarse. Apenas puedes moverte, aún puedo luchar. No contra tres de ellos. No así. El primer lobo se había recuperado del fuego y se acercaba sigilosamente hacia ellos. Las llamas se reflejaban en sus ojos amarillos. La sonrisa de Draven se amplió cuando sus dos ejecutores cerraron el círculo. He esperado años para esto, dijo Draven en voz baja. ¿Sabes lo humillante que era estar unido a una Omega defectuosa? La manada se reía a mis espaldas. Me llamaba maldito. Su expresión se retorció con antiguo odio, pero una luminaria que lo cambia todo. Los ancianos de la manada me suplicarán que te acepte de vuelta. Serás la Omega más valiosa en 1000 kilómetros a la redonda. Prefiero morir, dijo Verity. Eso se puede arreglar. Después de que hayas cumplido tu propósito, se abalanzó sobre ella. Lo que sucedió a continuación vino de algún lugar más allá del pensamiento. Verity extendió las manos hacia adelante y una luz brotó de sus palmas. No el suave resplandor plateado de antes, sino un brillo cegador que llenó la cabaña como la luz de la luna capturada. Draven gritó, tambaleándose hacia atrás con las manos sobre los ojos. Los dos lobos aullaron y se apresuraron hacia la puerta. Su confianza depredadora se hizo añicos, pero la luz no se detuvo ahí. Brotó de Verity en oleadas, bañando a Cale como una marea. Ella observó con asombro cómo el color volvía a su rostro, cómo su postura encorvada se enderezaba, cómo los moretones visibles sobre sus vendajes comenzaban a desvanecerse. «Cúralo», instó la voz. «Termina lo que has empezado». Verity se arrodilló junto a Cale y presionó sus manos brillantes contra sus piernas dañadas. El poder fluía a través de ella sin esfuerzo,
tan natural como respirar. Podía sentir sus heridas bajo sus palmas, músculos desgarrados, huesos fracturados y algo más, algo oscuro y extraño que se había envuelto alrededor de sus cadenas de lobo. Empujó contra la oscuridad y ésta retrocedió ante su luz. Por un instante fugaz, sintió que sus pensamientos rozaban los suyos. Gratitud, asombro y algo más feroz debajo. El contacto fue breve, pero innegable. Un susurro de conexión que prometía más. Cale jadeó, arqueando la espalda, con los ojos brillando como el oro. Pero esta vez no había locura en ellos, solo asombro. Verity, su nombre en los labios de él era mitad plegaria, mitad advertencia. Tienes que parar. Te agotarás por completo. Puedo sentirlo. Ella respiró. El veneno dentro de ti. Puedo quemarlo. No todo de una vez. Te matará. Pero ella no podía parar. El poder fluía con demasiada libertad. Y en algún lugar en lo más profundo de su conciencia, podía sentir al lobo de Kaylee acercándose a ella, acercándose y reconociéndola, llamando a la luminaria dentro de ella como si se hubieran conocido a lo largo de vidas. Compañera, susurró algo. No era la antigua voz femenina, sino otra cosa, algo que provenía de él. La palabra resonó en sus huesos y durante un momento trascendental, Verity lo entendió todo. ¿Por qué se había sentido atraída por él en el cruce? ¿Por qué su presencia aceleraba su pulso y enrojecía su piel? ¿Por qué el vacío dentro de ella finalmente había despertado? Entonces, la luz parpadeó. Un agotamiento la invadió como una ola. Se derrumbó contra el pecho de Cale, con la vista nublada. Sus brazos la rodearon inmediatamente, sosteniéndola con desesperada ternura. Mujer tonta, le susurró al oído. Mujer valiente y magnífica. Pasaron unos minutos antes de que su visión se aclarara lo suficiente como para poder hablar. ¿Ha funcionado? Mira. Levantó la cabeza y siguió su mirada hacia la puerta. Draven y sus lobos se habían ido. Habían huido en la noche, y cuando miró las piernas de Cale, las vendas se habían caído, dejando al descubierto una piel que solo tenía moratones en lugar de fracturas. No está completamente curada, dijo Cale, pero lo suficiente para luchar, lo suficiente para protegerte. ¿Cómo? Has quemado lo peor del veneno. Mi lobo sigue encerrado, pero las cadenas ahora son más débiles. Levantó la mano para acariciarle la mejilla con una ternura desgarradora. Me has salvado, Verity. Una vez más, me has protegido primero. Yo siempre te protegeré. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado que ninguno de los dos estaba preparado para examinar. Verity se dio cuenta de lo cerca que estaban, de cómo su corazón latía fuerte y constante bajo su palma, de cómo sus ojos habían pasado de dorados a grises, pero aún así reflejaban su imagen como algo precioso. Draven volverá, susurró ella, con más lobos, con su alfa. Sí, no podemos quedarnos aquí. No. Cale apretó la mandíbula. Solo hay un lugar donde estarás realmente a salvo, pero llevarte allí significa revelar verdades que no estoy preparado para compartir. ¿Qué verdades? Se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era apenas audible. No soy quien crees que soy, Verity. No soy un extraño, ni un lisiado sin importancia. Su pulgar acarició su pómulo con dolorosa ternura. Y cuando descubras quién soy realmente, quizá desees haberme dejado morir en ese cruce. Antes de que ella pudiera responder, un aullido rasgó la noche. Luego otro, y luego una docena más, elevándose en una inquietante armonía desde el bosque. La expresión de Cale se endureció. Están pidiendo refuerzos. Tenemos hasta el amanecer. Se puso de pie con dificultad, ahora más estable, pero aún cojeando de la pierna derecha. ¿Puedes viajar? Verity se obligó a ponerse de pie a pesar del agotamiento que pesaba sobre sus miembros. ¿A dónde vamos? Al norte, al territorio del velo de sombras. Sus ojos se encontraron con los de ella con algo parecido a una disculpa. A mi manada. Viajaron durante toda la noche y hasta la mañana gris, siguiendo caminos que parecían existir solo en la memoria de Cale. El cuerpo de Verity dolía por el agotamiento, pero se obligó a seguir adelante. Cada vez que tropezaba,
La mano de Kyle estaba allí para sostenerla. Algo había cambiado entre ellos desde la cabaña. La cuidadosa distancia que habían mantenido había desaparecido, sustituida por una conciencia que parecía casi física. Cuando sus hombros se rozaban, Verity sentía un cosquilleo en la piel. Cuando él pronunciaba su nombre, una calidez florecía en su pecho, y la luz que había en su interior parecía ronronear de satisfacción cada vez que él estaba cerca. Peligroso, se dijo a sí misma. Esto es peligroso, pero no podía alejarse. Al mediodía, habían cruzado a un territorio que Verity no reconocía. Los árboles aquí eran más viejos, más altos, con ramas entrelazadas que formaban un dosel que bloqueaba la mayor parte del sol invernal. El aire olía diferente. El velo de sombras de Ercient, dijo Cale en voz baja. El territorio de la manada más antigua de los reinos del norte. Lo conoces bien. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Conozco cada piedra y cada arroyo. Nací aquí. Verity asimiló esta información. Nacido en el velo de sombras. Entonces, ¿por qué estabas en el cruce de Thornwood? ¿Por qué estabas solo y herido en territorio Ashmore? La sonrisa se desvaneció. El cruce de Thornwood lleva el nombre de mi familia. Hemos custodiado esa frontera durante 12 generaciones. Dejarme allí para que muriera fue la mayor humillación. ¿Dejarte allí? ¿Quién haría eso? La voz de mi hermano Cale era monótona. Moray siempre fue ambicioso. Nunca creí que llegaría tan lejos. El dolor se reflejó en su rostro. Me dijo que nuestra hermana menor, Lyra, había muerto en el golpe. Utilizó su muerte para quebrarme antes de abandonarme en el cruce. Tu propio hermano te hizo esto. Quería lo que yo tengo, lo que soy. Cale se quedó en silencio por un momento. Probablemente ya se haya proclamado rey. Le habrá dicho a la manada que morí en un accidente o que huí como un cobarde. A Verity le daba vueltas la cabeza. Rey. La palabra resonó en su mente. Cada interacción, cada palabra, cada caricia suave cobró un nuevo significado. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitaba saber si eras real. Cale se acercó. ¿Entiendes lo especial que eres? Verity, una luminaria con un corazón tan puro que daría su última comida a un extraño. Si me hubiera revelado de inmediato, nunca habría sabido si tu bondad era genuina o calculada. Así que me pusiste a prueba. Te observé, y lo que observé, su voz se volvió más áspera, me confirmó algo que solo había sospechado. ¿Qué te confirmó? Ahora estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo. Levantó la mano para acariciarle la mejilla, y a pesar de todo, a pesar de las revelaciones, ella se inclinó hacia su caricia. Que eres mi compañera, dijo Kyle en voz baja. Mi verdadera compañera, la que la diosa de la luna eligió para mí antes de que ninguno de los dos naciera. Los pulmones de Verity se paralizaron. La luminaria dentro de ella se precipitó hacia adelante y por un instante sintió que el lobo de Cale se echaba hacia atrás. Dos almas que se reconocían a través de una división que no debería existir. Entonces, estallaron gritos entre los árboles que tenían delante y el momento se hizo añicos. Lobos con forma humana emergieron del bosque. Una docena de ellos, armados con lanzas y con expresiones de sorpresa, con los ojos fijos en Kel, y Verity vio cómo sus rostros pasaban de la hostilidad a la incredulidad. Mi rey, un guerrero de cabello gris cayó de rodillas, con la voz quebrada. «Estás vivo. ¿Dónde está Moray?» La voz de Cale había cambiado. El extraño herido había desaparecido. En su lugar se encontraba un rey, y la autoridad en su tono hizo que a Verity le temblaran las rodillas. Moray declaró, «Usted murió hace 3 días, señor». Reclamó el trono en Moonrise. A cualquiera que lo cuestionara qué le sucedió. Fue ejecutado, mi rey. 30 lobos muertos. El resto tiene demasiado miedo para hablar. La expresión de Cale se volvió fría. Y mi madre, mi consejo, encarcelados, a la espera de ser juzgados por conspiración. La voz del guerrero se quebró. Señor lo ha destruido todo. Cale se volvió hacia Verity y ella vio la duda en sus ojos. Su manada estaba sufriendo. Su pueblo estaba muriendo. Tenía que ir a por ellos inmediatamente.
pero llevarla a ese caos la pondría directamente en el camino de Moray. Tienes que irte, dijo Verity antes de que él pudiera hablar. Tu pueblo te necesita. No te dejaré desprotegida. Puedo protegerme a mí misma, pero no contra lo que se avecina. La agarró por los hombros. Moray se enterará de tu existencia. Una luminaria es lo único que podría legitimar su gobierno. Te perseguirá hasta los confines de la tierra. Entonces déjale que te persiga. Verity levantó la barbilla. He sobrevivido 3 años sola en territorio hostil. Puedo sobrevivir a esto. Verity, ve a salvar a tu pueblo, Cale. Eso es lo que hacen los reyes. Durante un largo momento, se limitó a mirarla. Luego la atrajo hacia él, apretándola contra su pecho con una fuerza desesperada. Esto no es un adiós, le susurró al oído. Volveré a por ti. Lo juro por la luna. Sus labios encontraron su frente, su mejilla, la comisura de sus labios. Cada caricia le quemaba como una marca. Luego se marchó, corriendo hacia el bosque con sus guerreros, dejando a Verity sola en el crepúsculo helado, con el eco de su promesa y el creciente vacío que había dejado su presencia. 2 semanas pasaron como años. Verity había encontrado refugio en una cabaña de cazadores abandonada en el límite del territorio de Shadowvale. Era pequeña y tenía corrientes de aire, pero la protegía de la nieve y, lo que era más importante, la mantenía oculta de las patrullas que ahora barrían los bosques del norte. Las patrullas de Moray, su alianza con el Alpha Ashmore, habían dado a lobos como Draven acceso a recursos que ella no podía eludir. Rastreadores, informantes, una red que abarcaba varios territorios. Había oído las noticias a retazos, susurros de comerciantes ambulantes, chismes intercambiados en cruces lejanos donde cambiaba sus hierbas por provisiones. El rey usurpador había consolidado su poder con una eficiencia despiadada. Cualquier lobo que pronunciara el nombre de Cale era castigado. Cualquier rumor sobre su supervivencia era aplastado. Y había otros rumores, más oscuros, sobre un omega sin lobo que había sido visto con el verdadero rey antes de su regreso, sobre una recompensa que aumentaba día a día. Verity seguía moviéndose, seguía escondiéndose, seguía esperando una señal de que Cale había tenido éxito, de que volvería a por ella como le había prometido. Pero las señales nunca llegaron, y algo más estaba sucediendo, algo que ella no podía ignorar. Comenzó como un dolor persistente en el pecho, una sensación de vacío que se intensificaba cada vez que pensaba en Cale, lo cual era siempre, y se encontraba despertándose por la noche, buscando una presencia que no estaba allí, con lágrimas corriendo por su rostro sin recordar haber llorado. Los sueños eran lo peor. Todas las noches soñaba con él. A veces él venía a su cabaña, la envolvía en sus brazos y le susurraba promesas al oído. Esos sueños la dejaban sin aliento y con dolor. Pero otras noches soñaba con sangre, con Kyle luchando solo contra terribles adversidades, con su cuerpo destrozado sobre una fría piedra, mientras un desconocido de cabello oscuro se reía sobre él. Siempre se despertaba de esos sueños gritando: «Él es tu pareja», susurró la voz antigua. «Tu alma conoce la suya. Cuando él sufre, tú sufres. Cuando él sangra, tú sangras. Entonces, ¿por qué no puedo sentir si está vivo?», exigió Verity a la cabaña vacía. «¿Por qué no puedo sentirlo? ¿Por qué el vínculo está incompleto? No os habéis reclamado el uno al otro. Sin el mordisco de reclamación, la conexión sigue siendo frágil, rompible». Verity se presionó las manos contra el pecho, tratando de contener el creciente vacío. El poder luminoso que se había manifestado tan brillantemente durante el ataque a su cabaña parecía haberse retirado, dejándola con una sensación de vacío aún mayor que antes. El 15º día todo cambió. Estaba recogiendo leña cuando oyó unos pasos que se acercaban, demasiado pesados para ser amigos, demasiado deliberados para ser viajeros ocasionales. Verity dejó caer su fardo y se pegó al árbol más cercano, apenas respirando. 3 figuras emergieron de los pinos cubiertos de nieve. No eran lobos velados por las sombras. Su olor era extraño. Desprendían el olor penetrante del territorio de Ashmore y los lideraba Draven. «Sé que estás aquí, Omega».
Su voz resonó en el silencioso bosque. Mis exploradores te rastrearon hace 3 días. Huir es inútil. La mente de Verity se aceleró. Podía intentar invocar su poder, pero había sido impredecible desde que Kelly se marchó. Algunos días apenas podía producir un destello de luz. Sal pacíficamente y no te haré mucho daño. La sonrisa de Draven era audible. Moray te quiere viva y relativamente ilesa. Algo sobre necesitar tu poder para reforzar su reclamo. Hizo una pausa. Me ha ofrecido un rescate digno de un rey por tu captura. Más que suficiente para comprar mi entrada en su círculo íntimo. Moray. La sangre de Verity se heló. El usurpador sabía de ella, sabía lo que era. Por supuesto, continuó Draven, no te necesita completamente intacta, solo lo suficientemente viva como para servir. Si me obligas a perseguirte, quizá tenga que castigarte primero. Sus compañeros se rieron y el miedo de Verity se cristalizó en algo más duro, algo que se parecía casi a la rabia. Había pasado 3 años huyendo, 3 años escondiéndose, 3 años aceptando la narrativa de que estaba rota, que no valía nada, que merecía el exilio. Ya no más. Salió de detrás del árbol. La sonrisa de Draven se amplió. Ahí está mi buena pequeña Omega. Ahora ven tranquilamente. Y no. La palabra no fue fuerte, pero tenía poder. Verity sintió que la luminaria dentro de ella se agitaba, respondiendo a su desafío. No. La expresión de Draven titubeó. No puedes decir que no. No tienes manada. No tienes alfa. No me tienes a mí. Las manos de Verity comenzaron a brillar. 3 años de supervivencia me han enseñado que no necesito una manada para tener valor. No necesito un alfa para tener poder. Y desde luego, no necesito tu permiso para existir. La luz se intensificó y vio el miedo reflejado en el rostro de Draven. Miedo real, del tipo que probablemente nunca había esperado sentir hacia la Omega que una vez había rechazado. «Cogedla», gruñó a sus compañeros. Ahora se abalanzaban sobre ella. Verity extendió las manos y la luz de la luna explotó en el bosque. Pero esta vez algo salió mal. El poder surgió demasiado rápido, demasiado salvaje, quemando sus reservas como el fuego quema la madera seca. Consiguió repeler a 2 de los atacantes antes de que sus fuerzas se agotaran por completo. Lo último que vio antes de que la oscuridad se apoderara de ella fue la bota de Draven balanceándose hacia su cabeza. Cuando Verity despertó, estaba encadenada. El frío hierro se le clavaba en las muñecas. Un techo de piedra húmeda se extendía sobre ella, y a través de la estrecha ventana de su celda, podía ver las torres de una fortaleza de la que solo había oído hablar en susurros temerosos. La fortaleza de Ashmore en Moray, que había convertido esta fortaleza en su base mientras perseguía cualquier amenaza a su trono robado. Pero cuando su visión se aclaró, se dio cuenta de que la celda no estaba vacía. Una figura yacía desplomada contra la pared opuesta, atada con cadenas 2 veces más pesadas que las suyas. Sus ropas estaban rasgadas y ensangrentadas. Su cabello oscuro le caía lacio sobre el rostro, pero, aunque estaba irreconociblemente maltrecho, Verity lo habría reconocido en cualquier lugar. «Kill», susurró. Él levantó la cabeza lentamente y el corazón de ella se hizo añicos. Sus ojos estaban apagados por el dolor y algo peor. Desesperanza. El orgulloso rey Alfa había sido destrozado de formas que iban mucho más allá de las heridas físicas. Verity. Su nombre era apenas un susurro. «Lo siento. Intenté volver a por ti. Lo intenté. ¿Qué pasó?» Moray me estaba esperando. Cada palabra parecía costarle un esfuerzo. Se había aliado con el Alfa Ashmore. Mis propios guerreros eran superados en número y en estrategia. Una risa quebrada escapó de sus labios agrietados. Cayó en una trampa como un tonto. Verity tiró de sus cadenas. «Encontraremos una salida». «Will, no hay salida». La voz de Cale era hueca. «Mañana es la luna de sangre. Moray vendrá a ejecutarme públicamente para demostrar de una vez por todas que su reclamo es legítimo. Y tú», su voz se quebró, «te obligarán a unirte a él. Tu poder luminoso lo hará imparable. Moriré primero». «Puede que sí».
Kyle finalmente la miró a los ojos, y la angustia que vio en ellos le cortó la respiración. Y eso sería culpa mía. Todo esto es culpa mía. Nunca debí haberte dejado acercarte. Nunca debí haberte dicho lo que eras. Puse una diana en tu espalda porque fui lo suficientemente egoísta como para desearlo. ¿Desear qué? El silencio se extendió entre ellos, pesado por todo lo que no se había dicho. Tú, susurró Cale, te quería. Desde el momento en que te arrodillaste en el barro y me diste tu última comida, supe que eras la persona que había estado esperando toda mi vida. Las lágrimas trazaron surcos en la sangre de su rostro. Y ahora vas a morir por ello. Verity sintió que la luminaria dentro de ella se agitaba. Esta vez no con poder, sino con algo más profundo. Determinación. No, hija, tú no morirás, y él tampoco. El vínculo, dijo Verity de repente, dijiste que estaba incompleto, que sin el mordisco de reclamación, la conexión es frágil. Kayleigh frunció el ceño. Sí, pero ¿qué pasa si lo completamos? Abrió mucho los ojos. Verity, no. El mordisco de reclamación entre un rey alfa y una luminaria. El poder liberado sería catastrófico. Podría matarnos a ambos o podría salvarnos a ambos. Ella se inclinó hacia él, con las cadenas clavándose en sus muñecas. Dijiste que las luminarias podían hacer volver a la cordura incluso a los lobos salvajes. ¿Y si eso es exactamente lo que necesitamos? ¿Y si completar el vínculo es la única forma de liberar a tu lobo de la jaula que ha construido el veneno de Moray? No sabes lo que estás pidiendo. Te pido que confíes en mí. La voz de Verity se suavizó. Como yo confié en ti. Como he confiado en ti desde el momento en que te vi en ese cruce y supe, sin entender por qué, que estaba destinada a encontrarte. Cale la miró fijamente. En sus ojos grises, ella vio cómo la esperanza y el terror libraban una guerra. Fuera de la ventana de la celda, la luna comenzó a salir. Ninguno de los dos habló durante un largo rato después de su confesión. No quedaba nada por decir que sus ojos no hubieran comunicado ya. Afuera, la luna roja se elevaba como una herida en el cielo. Su luz carmesí se derramaba a través de la ventana de la celda, pintando las paredes de piedra con tonos de óxido y sombra. Verity podía sentir su atracción en sus huesos, un antiguo llamado que hacía que la luminaria dentro de ella se agitara con energía inquieta. No tenemos mucho tiempo, dijo, tensando sus cadenas. ¿Cómo lo hacemos? La mordida de reclamación, la expresión de Cale estaba dividida entre una esperanza desesperada y un miedo igualmente desesperado. No entiendes lo que estás proponiendo. Un vínculo de reclamación no es solo físico, es la fusión de dos almas. Cada pensamiento, cada recuerdo, cada herida que llevo se convertiría en tuya, y las tuyas se convertirían en mías. No le temo a tus heridas. Tú deberías temerlas. Su voz se quebró. He hecho cosas terribles, Verity. He tomado decisiones terribles. El peso de un reino ha recaído sobre mis hombros desde que tenía 18 años. Si vieras mi interior, si lo vieras de verdad, quizá no que te amaría. La palabra quedó suspendida entre ellos como una respiración contenida. Cale se quedó muy quieto. No me conoces lo suficiente como para amarme. Sé que me protegiste cuando apenas podías mantenerte en pie. Sé que me miraste como si yo importara cuando todos los demás solo veían a un Omega destrozado. Sé que cuando me tocas, algo dentro de mí reconoce algo dentro de ti. La voz de Verity se suavizó. No necesito años para saber lo que mi alma ya entiende. Verity, dime cómo completar el vínculo. Durante un largo momento, él simplemente la miró. La luz de la luna se reflejó en sus ojos y los volvió plateados. Y Verity vio el momento en que su resistencia se derrumbó. La mordida debe ser mutua, dijo en voz baja. Yo te reclamo, tú me reclamas. En ese mismo instante, bajo la mirada de la luna, se detuvo. Pero estamos encadenados. No podemos alcanzarnos. Verity miró la distancia que los separaba. 2,5 metros de piedra fría. Una brecha que parecía imposible de cruzar. A menos que... Pero la luna roja estaba saliendo y ella podía sentir cómo su luz carmesí fortalecía el frágil hilo que los unía.
La proximidad y el poder lunar podrían ser suficientes. Cerró los ojos y buscó en su interior el poder luminoso que le había fallado en el bosque. Parpadeaba débilmente, agotado por su intento anterior. Pero bajo el agotamiento, sintió algo más. El vínculo que ya existía entre ellos, frágil e incompleto, pero real. Siguió ese hilo. Kel pensó, empujando la palabra hacia él con todas sus fuerzas. Su brusca inspiración le indicó que había funcionado. Puedes oírme, puedo sentirte. Su voz mental era áspera por la sorpresa. ¿Cómo es posible? El vínculo. Ya está ahí. Solo tenemos que fortalecerlo. Abrió los ojos y lo encontró mirándola con una expresión que le hizo doler el pecho. Las cadenas, dijo en voz alta. ¿Puedes romperlas si tu lobo queda libre? Si mi lobo queda libre, podría derribar todo este castillo. Un atisbo de su antigua confianza se reflejó en su rostro. Pero el veneno, lo quemaré. Todo, como empecé a hacer en mi cabaña. Eso casi te mata. Esta vez no lucharé sola. Verity mantuvo su mirada. Esta vez contaré con tu fuerza. Eso es lo que hace el vínculo, ¿no? Nos hace más fuertes juntos. Kyle se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Si vamos a hacer esto, dijo, lo hacemos ahora. Antes de que llegue Moray, Verity volvió a cerrar los ojos y buscó su poder. Esta vez, en lugar de empujarlo hacia afuera, lo envió a través del vínculo hacia Cale. Sintió inmediatamente a su lobo, enjaulado y desesperado, envuelto en cadenas de veneno oscuro. Pero también podía sentir algo más, su amor por ella. Ardía bajo su miedo, feroz e innegable. Dejó que ese amor la anclara mientras comenzaba a arder. La luz se intensificó lentamente al principio, luego más rápido, derramándose a través del frágil vínculo como agua a través de una presa que se rompe. Verity sintió el dolor de Cale mientras el veneno contraatacaba. Sintió a su lobo aullando por la libertad. Sintió su corazón buscando el de ella a través de la fría piedra. Entonces algo se rompió. Un sonido como el de cadenas rompiéndose resonó en la celda, aunque ninguno de los dos se había movido. Kelly echó la cabeza hacia atrás, con un rugido que no era del todo humano, y Verity observó con asombro cómo su cuerpo comenzaba a transformarse. No del todo, no completamente, pero lo suficiente. Sus músculos se hincharon, sus ojos brillaron con un resplandor dorado, y cuando separó los brazos, las cadenas de hierro se rompieron como hielo frágil. Recorrió la distancia que los separaba en dos zancadas y cayó de rodillas ante ella. Sus manos, temblorosas por el poder que apenas podía contener, le acariciaron el rostro. Ahora respiraba. Antes de perder el control, su boca encontró la curva de su cuello y Verity inclinó la cabeza para darle acceso. En ese mismo instante, ella presionó sus labios contra su garganta, sintiendo el pulso salvaje bajo su piel. Ambos mordieron al mismo tiempo. El mundo explotó. El dolor y el placer se fundieron en algo más allá de ambos. Verity sintió la esencia de Cale derramarse en ella como plata fundida, llenando cada hueco que había conocido. Sus recuerdos la inundaron en oleadas. Una infancia de deberes y expectativas. El peso de una corona que nunca había pedido. La soledad de un rey que no confiaba en nadie. Y debajo de todo eso, el momento en que la había visto por primera vez en el cruce, la conmoción del reconocimiento que le había detenido el corazón. Ella es la elegida, había pensado. Luna, ayúdame. Ella es la elegida. A cambio, ella le dio todo, sus años de rechazo, su silenciosa determinación por sobrevivir, el primer susurro de la antigua voz cuando sus ojos febriles se encontraron con los de ella, el amor que había crecido a pesar de todas las razones por las que no debería haberlo hecho. Sus lobos se encontraron en el espacio entre sus almas y se reconocieron con una alegría tan feroz que era casi salvaje. Compañera, cantó su lobo. Compañera, respondió el de ella. El vínculo se estableció con una fuerza que sacudió los cimientos del castillo. Verity jadeó cuando el poder la inundó, más del que jamás había contenido. Ya no era solo su luz luminosa, era la fuerza de Cale,
La antigua ferocidad de su lobo, el poder acumulado de un linaje real que se remontaba a siglos atrás. Apenas sintió que las cadenas se desprendían de sus muñecas. Cale se apartó de su garganta y ella vio sangre en sus labios, su sangre brillando a la luz carmesí de la luna. Sus ojos eran ahora de oro puro, sus rasgos a medio camino entre el hombre y el lobo. «Tenemos que irnos», gruñó. Moray lo habrá sentido como si lo hubieran invocado por su nombre. Se oyeron pasos atronadores en el pasillo exterior, voces gritando, el choque de las armas. Kyle se puso en pie al instante y ayudó a Verity a levantarse. La puerta de la celda se abrió de golpe y 3 guardias entraron corriendo con las espadas desenvainadas. No tuvieron ninguna oportunidad. Kell se movió como un rayo encarnado. Un guardia cayó antes de poder levantar su arma. Otro le siguió un instante después. El tercero logró dar un solo golpe antes de que la mano de Kale se cerrara alrededor de su garganta y lo levantara del suelo. «¿Dónde está Moray?», preguntó el guardia, ahogado, pataleando inútilmente. «En el gran salón», jadeó. Preparándose para la ceremonia de ejecución, Cale lo soltó sin mirarlo. Se volvió hacia Verity, y ella vio la batalla que se libraba detrás de sus ojos. El lobo quería sangre, quería venganza, quería destrozar a todos los enemigos que se interpusieran entre él y su traicionero hermano. «Ve», dijo ella. «Yo te seguiré, no te volveré a abandonar. No me vas a dejar, vas a correr por delante». Ella le presionó la mano contra el pecho, sintiendo cómo le latía el corazón bajo la palma. «Ahora puedo sentirte. Vayas donde vayas, te encontraré». Cale apretó la mandíbula. Luego se inclinó y la besó con feroz desesperación. «Si no estás a mi lado cuando me enfrente a Moray, volveré a por ti. No esperaría menos». Desapareció en el pasillo como una tormenta. Verity respiró hondo, se calmó y lo siguió. El castillo era un caos. Se había corrido la voz de su fuga, y los lobos se transformaban en los pasillos, con sus aullidos resonando en las antiguas piedras. Verity corrió entre ellos, guiada por el hilo dorado del vínculo que la llevaba hacia Kiel como una brújula que apunta al norte. Encontró el gran salón siguiendo los sonidos de la batalla. Las puertas habían sido arrancadas de sus bisagras. En el interior, Cale luchaba en forma de lobo, una enorme bestia plateada que eclipsaba a todos sus oponentes. Los cadáveres cubrían el suelo y los supervivientes retrocedían aterrorizados. Pero al otro extremo del salón, en un estrado elevado, había 2 figuras. Una era un hombre de cabello oscuro con los rasgos de Cale deformados en algo cruel. Moray, el rey usurpador. El otro era Draven. Tenía la mano alrededor del cuello de una pequeña figura que se debatía. El corazón de Verity se detuvo. Era una niña, de no más de 8 años, con los mismos ojos gris plateados que Cale. Lyra, su hermana, que se suponía muerta. «¡Alto!», ordenó Moray, con una voz que atravesó el caos. «Detente o mi lobo le arrancará la garganta». La enorme figura de Cale se quedó rígida. Lentamente, con dolor, volvió a su forma humana, con sus ojos dorados fijos en la niña. «Lyra», susurró, «me dijiste que estaba muerta. Me lo dijiste. Te dije lo que necesitaba que creyeras». La sonrisa de Moray era venenosa. «Nuestra hermana pequeña ha sido mi póliza de seguro todo este tiempo. Ahora, hermano, te arrodillarás ante estos testigos y renunciarás a tu derecho al trono, o verás cómo muere». Verity vio cómo los hombros de Cale se encorvaban. Vio cómo la lucha se desvanecía de su postura. Lo haría, se dio cuenta. Lo daría todo para salvar a su hermana. «No». La palabra resonó en su mente con la fuerza de un trueno. Entró en la sala y todas las miradas se volvieron hacia ella. La sonrisa de Moray se desvaneció al ver la sangre aún húmeda en su garganta. La marca idéntica que brillaba en el cuello de Cale. La mordedura de reclamación. Susurró: «De verdad lo has completado. Deja ir a la niña». La voz de Verity no era alta, pero resonaba con un poder que hacía temblar las piedras. La luminaria se había fusionado completamente con ella y podía sentir la propia luna observándola a través de sus ojos. «¿O qué?». Moray se recuperó rápidamente y volvió a sonreír con desdén. «Me iluminarás.
He oído hablar de tus trucos de salón, Omega. Aquí no te salvarán. No te estaba hablando a ti. La mirada de Verity se desplazó hacia Draven, el ejecutor que la había atormentado durante años. El lobo que la había rechazado por considerarla inútil, ella salvó la distancia que los separaba. Siguiendo el mismo camino que había utilizado para conectar con Kyle, tocó la mente de Draven. Los ojos de Draven se abrieron como platos. Su mano se abrió con un espasmo, soltando el cuello de Lyra. La niña se alejó a toda prisa mientras el ejecutor caía de rodillas, agarrándose la cabeza. ¿Qué le estás haciendo?, exigió Moray, mostrándole la verdad. Verity avanzó y con cada paso su poder crecía, mostrándole cada rechazo, cada crueldad, cada momento en el que me hizo sentir menos que nada. Se detuvo ante la temblorosa figura de Draven y le mostró en qué me había convertido a pesar de todo. Draven la miró y tenía el rostro mojado por las lágrimas. «Lo siento», dijo con voz entrecortada. «No lo sabía, no lo sabía». Verity miró al lobo que la había atormentado durante años. Podía sentir su arrepentimiento a través de la conexión que había forzado. Podía ver los recuerdos que se agolpaban en su mente. Cada crueldad recontextualizada a través de sus ojos. Él había tenido miedo. Miedo de que se burlaran de él por vincularse con una Omega defectuosa. Miedo de perder su estatus. Su crueldad había sido cobardía disfrazada de armadura. Lo sé. La voz de Verity se suavizó. Y te perdono. No por tu bien, sino por el mío. No voy a seguir cargando con tu peso. Se apartó de él y se volvió hacia Moray. El usurpador había sacado un cuchillo, cuya hoja brillaba con el mismo veneno oscuro que una vez había encerrado al lobo de Kale. «No te acerques», gruñó. «Te mataré». Kale lo golpeó como una avalancha. Los hermanos se estrellaron contra el suelo en una maraña de extremidades y furia. El cuchillo envenenado salió disparado mientras luchaban. Dos lobos con piel humana, luchando por el dominio como exigía el instinto ancestral. Pero Cal ya no estaba enjaulado, ya no estaba roto. La lucha fue brutal, pero breve. Cuando Cal se levantó del cuerpo inconsciente de su hermano, con el pecho agitado y los ojos aún brillando con un resplandor dorado, un silencio cayó sobre la sala. «Se ha acabado», dijo. «Moray se enfrentará a la justicia por sus crímenes. Cualquiera que haya estado con él puede elegir ahora, arrodillarse y aceptar mi misericordia o huir y ser perseguido». Uno a uno los lobos restantes se arrodillaron. Cal se volvió hacia Verity y la ferocidad de su rostro se desvaneció. El rey se convirtió en el hombre que le había acariciado el rostro a la luz del fuego, que le había susurrado promesas al oído, que la había reclamado como ella lo había reclamado a él. Se acercó a ella en 3 zancadas y la atrajo hacia sus brazos. «Eres una mujer magnífica», le susurró al oído. «Nos has salvado a todos, nos hemos salvado unos a otros». Una manita tiró de la capa prestada de Verity. Bajó la vista y vio a Lyra mirándola con asombro. «¿Eres la compañera de mi hermano?», preguntó la niña. Verity miró a Cale, que la observaba con una expresión que le llenó el corazón. «Sí», respondió en voz baja. «Supongo que sí». «Bien». La cara de Lyra se iluminó con una brillante sonrisa. «Siempre quise tener una hermana». Cuando la luna de sangre alcanzó su cenit, Verity se encontraba en el gran salón de sus enemigos y sintió algo que nunca había esperado volver a sentir. Un hogar, no un lugar, no una manada, sino una persona. La mano de Kel encontró la suya, y sus dedos se entrelazaron con la misma naturalidad con la que se respira. «Mi reina», susurró él, el título una promesa y una plegaria, y Verity sonrió. La Omega rechazada, la marginada sin lobo, la luminaria renacida. Había pasado años creyendo que estaba rota, vacía, que no valía nada. Pero de pie junto a su compañero, rodeada de lobos que se arrodillaban ante su luz, finalmente comprendió la verdad. Nunca había estado rota, simplemente había estado esperando hacerlo.